Y también, pues, sobre la afiliación del señor Carlos Añaños al partido Perú Moderno, ¿cómo ves este, esta afiliación de este empresario peruano? Mira, Añaños, como tantos otros empresarios, creen que porque tienen éxito económico, tienen un criterio para hacer algo de política. Eso es una terrible mentira y es un embuste en el que ellos mismos creen, o les han hecho creer, por supuesto, sus ayayeros, sus acólitos, porque como son gente con mucha plata, no falta la tira de sobones que está siempre detrás de ellos. De lo que he escuchado hablar a Añaños, veo que realmente no tiene ninguna idea de lo que es el país. Incluso como el propio Fujimori, porque todo el mundo dirá, bueno, hizo las reformas económicas, etc. Pero realmente hablamos con Fujimori acerca del país. Yo no sé qué entendimiento tenga realmente, nunca lo ha Pero demostrado de nuestros Alberto procesos Fujimori históricos y conoce todo el políticos. Perú, señor. No, el Pero, proceso, el el proceso proceso histórico, histórico. la identidad del país, todo lo demás. Es sí un vivazo, un criollazo, conoce la idiosincrasia del electorado, realmente sí. Como tú dices, conoce el país porque ha viajado la geografía, pero no creo que, no ha demostrado en todos estos años que está en el ámbito público ningún entendimiento de lo que es el país. Tampoco es que se exija que llegue a la presidencia un filósofo o un intelectual, pero por lo menos un hombre de Estado con criterio, con ideas acerca de lo que realmente le conviene al Perú, y no solo en el ámbito administrativo, ¿no? Que creo que es lo que se ha dejado de lado muchísimo tiempo en este país. Incluso sus propios partidos políticos, incluso los que han sido los más importantes, no han tenido al Perú realmente muy bien enfocados. Y cuando en teoría lo han querido proponer como el núcleo de sus acciones, que es el caso del velaundismo, aparecen pues con conceptos gaseosos acerca del Perú como doctrina, que pues realmente tampoco significa nada, ¿no? Entonces, es una El Perú circunstancia como doctrina complicada. nace del aprismo de los años 20, 30. No, O porque debes recordar que el APRE en los años 20-30 era más bien un proyecto internacionalista que tangencialmente Pero Aya abordaba. No, plantea en sus inicios sobre un Perú con identidad. Antes no. que González Prada también ¿Dónde? ¿Dónde fue? que No, yo lo no manifiesta. estoy de acuerdo. Creo que hay una inexactitud y quizás, bueno, te haya dado lugar a esa inexactitud, digamos, tus sentimientos hacia la APRA o hacia ahí en la torre en todo caso. Pero en la torre realmente era un hombre que era, por supuesto, importante en el pensamiento político y en la acción política del país, pero todos sus objetivos estaban cifrados sobre un movimiento continental. El Perú apareció tardíamente en las reflexiones suyas. Claro, como mencioné en un artículo que tengo sobre la reforma agraria, que ya estas ideas venían de esos tiempos, ¿no? De Mariatti y Diay en los años 20 y Claro, por 30, eso pero, te lo propongo. pero esas circunstancias no tampoco hay, y yo me conozco toda la obra de ahí, hay muy pocas reflexiones realmente sobre el Perú. Además, poca gente se acuerda y sabe, ella vivía muy poco en el país, y ni siquiera porque ya cuando estaba exiliado, cuando estaba proscrito, sí, también sufrió exilios y proscripciones, pero él le encantaba andar por todo el mundo. Mira, más significativo en su pensamiento, los escritos que tiene sobre la Europa nórdica, ponte, o la Inglaterra imperialista, y la Rusia soviética. Yo he leído sus obras completas, ¿no? Claro, esto no niega nada de la importancia de la APRA o de ahí en la Torre, pero realmente la reflexión sobre el Perú aparece en un segundo momento en Gaia. ¿Ya? O sea, recuerda que él hablaba de indoamericanismo, o sea, la Exactamente. propuesta de ellos era totalmente continental. Exacto. Aparece la circunstancia nacional como un elemento de acción política para llegar al poder. Por eso que se hace el programa mínimo de 1931, que casualmente que te mencionaba la necesidad de hacer una reforma agraria. Mira tú, casi medio siglo antes o 40 años antes de lo que hizo Velasco, ¿no? Velasco, bueno, el día del indio o el día del campesino, Campesino. tú lo has planteado que en un artículo, quiero que nos hables sobre ese artículo que has hecho. Claro, porque como todo en el país está lleno de matices y de mezquindades, entonces aún con todas las críticas que podemos hacer en contra de Velasco, que yo las he hecho en su momento y lo tengo por escrito, todo ello, te digo, la gente el otro día me hablaba del Día del Campesino, y digo, pero el Día del Campesino es un eufemismo, es el día de su aniversario de la reforma agraria, y que ha cumplido, eso fue el año 69, ¿no? O sea, ha cumplido 55 años ahora, como si pasara el viento. O sea, nadie tiene en su cabeza ver la trascendencia y también hacer la crítica de una medida que fue tan importante en su época, ¿no?
Pero cambió y también destruyó también todo el sistema Como todo, pues. Acá. agrario. Y Velasco, bueno, tuvo esa necesidad de ser un partido nacionalista, pero no lo logró. Que al Sí, final... pero ese es otro asunto, pues. Claro. Es como decirte con el tren eléctrico que hizo Alan y que cuánto tiempo lo dejaron sin continuar. ¿Por qué? Por mezquindades, por la estupidez de la gente, del mismo Fujimori. Que muy bien que sirve a la gente tener su tren eléctrico y que haya más redes, e inclusive que haya redes subterráneas, como hay en grandes ciudades del mundo hace más de un siglo. Pero como había esta pugna política, entonces dijeron nada que ver. ¿Cuántos años se dejó sin concretar lo del tren eléctrico? Independientemente ya de las incidentales trapacerías y todos los hechos de presunta corrupción que se han dado en torno a lo que fue el tren eléctrico, ¿no? Debe recordar toda la gente que se mencionaba, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Se dejó sin continuidad cómo se hacen las cosas en nuestro país. ¿Qué pasa con la reforma agraria? Se dejó sin continuidad, se dejó sin el establecimiento de medidas de desarrollo. ¿Qué pasa? Cuando se forman las cooperativas, y parece mentira, pero todo pasa por la educación, hay un principio del cooperativismo, que es la educación cooperativa, y a la vez, ¿cómo es posible que se haya pasado, en el norte sobre todo, que tenía un sistema industrializado el agro, a que cada... digamos, campesino que ahora tenía su parcela de terreno, empieza a producir a las buenas de Dios o el diablo? O sea, sin una asistencia técnica que la tenían de vanguardia los hacendados norteños. Eso fue un desastre. Entonces el Estado, por ejemplo, ahí tendría que haber intervenido para facilitar no solamente el crédito agrario, ¿no?, sino también formas en que haya una asistencia tecnológica de alto nivel para que no se deje de producir en el orden de lo que se estaba produciendo cuando estaban los en el norte. La realidad del sur era abismalmente distinta, porque si el Nostre estaba industrializado, y estaba industrializado en los años 20-30, por eso que florece el aprismo, por ejemplo, en el norte, donde además había un movimiento anarcosindicalista muy importante, incluso antes del aprismo, por la industrialización y por la concientización que tenía la clase obrera. El sur era otra cosa, el sur era un panorama totalmente feudal. Entonces había hacendados que hacían con sus siervos, que eran sus criados, poco menos que esclavos. Los Romainville, por ejemplo, las historias que hay, que eran capaces de mutilar, y esto está documentado, ¿no?, de mutilar a sus indios, ¿no?, como se decía en ese momento, quizás porque no le gustaba cómo los miraron, o porque dice que robaban una manzana. Hay muchas historias de estas en el Cusco, o sea, los cusqueños no van a decirse esto es mentira, ¿no? O sea, son cosas que se conversan y que se conocen por allá. Pero en el resto del país era muy diferente el sistema agrario, sobre todo en el norte, que era industrial. Es importante mencionar esos temas del sur porque ya que te gusta el tema de Haya, a Haya precisamente le causa un gran impacto cuando él llega antes de tener 20 años al Cusco y por primera vez ve a un indio que tenía la espada zanjada por cicatrices de latigazos. Exactamente. Él en el norte nunca jamás había visto que ningún cholo, ningún indio, ni a nadie, o sea, se le pudiese tratar de esa forma. El norte es diferente y hasta ahora es muy diferente, ¿no? Percy, viendo todo lo que me estás planteando, ¿por qué aún no hay una identidad como país, como nación? Tú eres un pensador libre. ¿Cuál sería tu punto de vista? Fácil, porque no le conviene a nadie. No le conviene a los políticos, no le conviene a quienes le regentan el poder económico. Entonces, como no le conviene ni le sirve a la gente que tiene el poder en sus manos, sobre todo esta banda de tipejos que están en pos del poder en cada proceso electoral, que haya una ciudadanía pues, espléndida, pensante, consciente, orgullosa. ¿Tú crees que un pueblo orgulloso va a votar por la banda de gentuza que ha llegado al poder en los últimos años, que va a apoyar a la gente, a la gama de gente que llega al Parlamento, que acceden a las alcaldías, a los gobiernos regionales, sin tener ninguna idea y sin tener ninguna intención de servir a la propia gente? Dime tú, un pueblo orgulloso no podría decir en esta conducta. Somos un país chicha. Somos un país informal, somos un país sin identidad, por eso los peruanos no le importa la política y no le importa quién llega al poder, sino quieren su pan, quieren su fiesta, su jarana y quieren vivir felices. Pero hay gente que hace dinero también. Ese es el tema que hoy en día, que hablaba con un amigo industrial, el Perú es un país chicha, piensa como chicha, piensa de forma informal. No hay un desarrollo pro futuro, pro inversión. Pero creo que hay matices, hay gente que sí está haciendo ese desarrollo. Pero para ellos a y su nivel familia. nacional,
por si acaso. Pero a nivel nacional hay grandes empresas agropecuarias, hay grandes fortunas que se han labrado. El problema es que no tienen una apertura hacia los demás y que viven encerrados en sus burbujas y sirven solamente quizás a ellos, su familia y unos cuantos amigos. Es porque se ha declinado la voluntad de ejercer realmente el poder acá en este país. Entonces, mira, tú me dices, el país es un país chicha. Mucha gente lo dice, de alguna forma, ¿cómo no? Claro que sí. Pero no es porque no tenga la identidad, sino porque no se ha buscado. La entidad está dada, los antecedentes están dados, los cimientos están dados. Una persona consciente puede hacer uso de todos ellos. Yo lo he puesto en numerosos artículos, en entrevistas, en todos sitios. Pero ¿qué pasa con la gente? No les interesa quizás llegar a ellos, porque también habría que haber una lucha personal. Pero ahora, como yo te digo, a los agentes del poder no les interesa absolutamente nada. Al poder oculto, porque hay un poder oculto, y también quiero tocar el tema de Gustavo Gorriti y el tema de las ONG, que la embajadora americana acá en Perú habló ayer sobre que sí, si no hay las ONG no se puede trabajar con el Perú. ¿Cuál es tu punto de vista? No, es absurdo, porque la cooperación internacional, tal cual está descrita el ordenamiento pero hay jurídico. Impuestas con las... Esa es otra cosa, pero es mentira, es una falsedad lo que dice, porque te digo, la cooperación internacional no requiere necesariamente, siempre está fuera de lugar lo que dice, pues, es una manipulación de la realidad. O sea, la gente debería googlear e investigar cómo es que se está el tema de la cooperación internacional a través de la gestión pública, por ejemplo. Entonces es mentira, acá lo que se necesita es gente que sepa hacer gestión, por ese lado. Pero el otro cuento realmente es para mantener a los que viven de las ONG y haciendo proselitismos políticos dentro de las agendas que tú mencionas, que por supuesto las hay, y que muchos de los que manejan las ONG se prestan a una u otra según sean los intereses de quienes lo financian. Pues es una realidad, indudablemente. Dime, ¿tú has leído a los clásicos, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates? Porque veo en ti mucha formación académica, muy ilustrada, muy iluminada, y deberías entrar que a política, por eso te comento. ¿Has leído que a los clásicos? Todo lo he leído, claro. Yo he estudiado política por mi cuenta, ¿no? Sí, yo he estudiado Derecho y Ciencias Políticas. Tengo un bachillerato en eso. Bueno, y siempre que había los cursos de política y de filosofía o filosofía política, estaba siempre arriba, ¿no? Sí, siempre me ha gustado. Aparte de mi propia carrera profesional, que es la de abogado, ¿no? Y aparte de el vicio que tuve de ser escritor, pero eso es aparte. No, pero eres escritor. Claro, pero es una actividad que no es exactamente positiva para el término económico, en cambio el otro sí. Pero, digamos, la formación que he tenido me facilita tener este tipo de interpretaciones, ¿no? ¿Qué clásico te ha impactado más? ¿Qué obra clásica te ha impactado más de los que te he mencionado? ¿De los que me he mencionado? Sí. No, bueno, Aristóteles es el más grande de los pensadores clásicos, ¿no? Inclusive Marx mismo, que en apariencia no tenía nada que ver, lo decía, ¿no? Aristóteles le parecía el pensador más grande que hubo. Casualmente, cuando yo saqué un libro de poesía le puse metafísica, ¿no? Teniendo en cuenta la metafísica de Aristóteles. Claro que era otra cosa, pero, o sea, estaba esa imagen, ¿no? Hoy en día los políticos de Perú casi no tienen esa capacidad de razonamiento, esa lucidez, esa brillantez, porque no leen y no se han educado para ser políticos, porque la política es para servir, es para ayudar, es para gestionar, no para robar y acumular riqueza para ellos mismos. Claro, hay de todo, no para robar, no, indudablemente no, porque sería absurdo. Actualmente existe eso. Son gente sin formación, por ejemplo, yo creo que un político muy bien puede hacer negocios y tener mucho dinero sin necesidad de estar chocando con el erario público, ¿no? Incluso yo digo, bueno, si se puede hacer un lobby que sea positivo para la gente, enhorabuena, pero aquí sucede todo lo contrario, la mayoría de lobbies son un desastre. Hay una película muy interesante sobre... ¿Tú has visto muchas películas? Sí, pero te digo, hay una, la hace Woody Harrelson, que es el que sucede a Kennedy, el presidente que sucede a Kennedy, que es Lyndon B. Johnson, ¿no? Entonces, cuando esta película, LBJ, ¿no? Lyndon B. Johnson, LBJ, LBJ, la pueden buscar. Entonces, hay un tema que uno de los senadores, que era un aliado de Johnson, entonces empieza a hacer su lobby, pues, ¿no? Con el Estado, unas contrataciones. Él tenía una fábrica, hacían aviones. A la vista y paciencia de todo el mundo, y grandes aviones. Y el hombre trabajaba políticamente, sacó la contratación, a nadie le pareció mal, y eran unos aviones perfectos. ¿Te das cuenta? Si hacen esa cosa acá,
los aviones seguramente que se cagan los 2 días, nunca llegan a ascender. Aparte, todo el mundo va a decir, oh, pero ¿cómo es posible? El senador está haciendo tales contrataciones. Es decir, Pero ¿por qué hay un... ¿Es de acuerdo a la ley? Supongo que... En Estados Unidos sí, ¿Es de pero acuerdo acá a es lo otro que habla asunto. allá? A lo que voy. O sea, ¿qué pasa? Como acá existe un gran puritanismo y como la sinvergüencería, la desvergüenza, la corrupción es tan grande, oye, tú me creerás que a veces los que más indignan son los más corruptos y los más sinvergüenzas. ¿Qué pasa? El gran puritanismo que ha sido consustancial a la identidad peruana también de muchas formas. Pero es un puritanismo totalmente vicioso y pervertido. Yo te aseguro, y tú ves, es el que más indigna, salvo que realmente pues sea un santurrón, pero probablemente sea el más corrupto. ¿Y quién crees que puede ser el nuevo presidente para el 2026, ahora que también este tipo, Aguntauro, está también en carrera? Ahora, en este momento, Y lo que hemos es hablado- hacer futurología cuando ni siquiera están las listas dadas, es infernal. Pero ¿qué nos ha demostrado Castillo y qué nos demuestra cada elección en este Perú? Que puede salir siempre el menos pensado. El que nadie lo ve venir, nadie nunca jamás vio llegar a Castillo. Ahora, no sé, como estamos hablando hace rato, ¿no? Fujimori quiere postular, está Antauro que ha hecho una alianza conjunta por el Perú. Mira, realmente ni para estar revisando las noticias políticas, que otras cosas estarán haciendo debajo de la mesa, ¿no? Es muy complicado. No veo realmente que haya ningún estadista dentro de esta nómina de candidatos que hablan cualquier disparate, ¿no? Sobre todo Antauro, ¿no? Que además ha resultado ser un tipo mucho más débil de lo que él juraba ser. No sé si la cárcel lo haya ablandado, no sé. Claro, dime, y sobre lo que también has mencionado sobre Chacalón, que también es parte del icono pop de los años 80 en el Perú. ¿Has escrito algo sobre él, me parece también? Lo mencioné por ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué Que ha sido tocas a 30 Chacalón? años de Chacalón Claro. también. Claro, porque Chacalón, aparte de que hacen una cosa romería ahí donde está enterrado, creo que al cementerio del Ángel, no sé. Sí, el Ángel. Entonces van ahí sus adeptos, pero yo no he visto columnas culturales, por ejemplo, sobre Chacalón. 30 años de muerto. ¿No crees que en el Perú hay racismo? Seguramente, por supuesto que sí, pero no sé si el tema vaya exactamente por el racismo, porque hay intelectuales que están muy abocados al tema de la choledad, por ejemplo, al tema de eso que tú hablas de la lucha contra el racismo, y hay grandes acomplejados también en ese sentido, ¿no? Pero el tema que de Chacalón lo he visto yo en su momento, que fue el 24 de junio, el Día del Campesino, el Día de la Reforma Agraria, etcétera, Día de San Juan también, ¿no? Ninguna mención ni ninguna columna. Entonces, lo que siempre comento, prácticamente que existe una nulidad de pensamiento en el ejercicio, Una nulidad de pensamiento. en que el está ejercicio claro del muy fuerte. periodismo cultural. Pero Porque existe dime tú, la cultura en el Perú como, No, como comunicación, porque tú estás tocando esa algo. parte. Tú sabes que hay algunos medios que dicen que hacen periodismo cultural, etcétera. Yo no he visto que aparece sobre los 30 de Chacalón, el 24 de julio no he visto ni una columna. Después no sé si se haya dado, o de repente la pueden publicar ahora, mañana, pasado, pero el día 24 yo no he visto columnas sobre Chacalón en ningún medio y yo me reviso siempre las principales columnas y tal. Entonces no ha habido nada, entonces me llamaba la atención, digo. O sea, un fenómeno importante, Por eso te porque toco el te digo, tema. claro, estamos hablando de los chichas, pero Chacalón, ¿qué representa? Es un primer momento, que siempre se habla, ¿no? El primer momento de una peruanía, pero es el primer momento Una de identidad pura. de una identidad, Pura. no tanto, sino Emigrante, el puede ser. deschavamiento del cholo, del marginal, que ya no se siente choleado y que además ya está en una condición que no se va a dejar cholar por nadie, porque ya es prácticamente también un achorado, pero en un buen sentido. Y Esa que está- palabra, achorado, ¿cómo sale esa palabra achorado? Porque para mí Chacalón ha sido el cholo rebelde, el cholo empoderado. achorado, pues. ¿Qué? Ya, pero ¿de dónde sale es esa un palabra achorado también, en buen- que en buena achorado, onda. Ah. de acholado? Puede ser de acholado también. No, pues choro es ladrón, no ratero. no, acholado. Sí, no, pero el achorado, te digo, el choro se Ah, le dice claro. al ladrón y al ratero. Entonces, habría que hacer ahí una investigación lingüística, Interesante ¿no? lo que estás pero es planteando, curiosa. ¿no? Es curioso, pero Con algunos- no necesariamente. Porque Con- de cholo a choro, imagínate. No, pero que volvamos a Chacalón, que fue Claro. la primera explosión de identidad. En Lima. ¿Ah? En Lima, porque es una Lima que ya deja de ser pasadista y urbanamente... O clasista también. Urbanamente, sí, lo seguirá siendo siempre, pero en el sentido de lo que iba a comentar es que deja de ser esa Lima tan exaltada, incluso por la generación del 60 y el 70. Pasa a ser una Lima en la que el cholo se vuelve
un individuo pujante. Claro que también hay canciones que son totalmente dolidas y que siempre están en una onda tipo guayno, ¿no? De que están caídos y se derrumban y todo, pero hay otras en las que el Cholo pues realmente se muestra más entero y cabal, ¿no? La voz de Chacalón también, su propia personalidad, era otra forma de mostrarse, ¿no? Y no se veía pues que cualquiera le va a decir nada, porque además era, pues, se arrebataba también Chacalón, ¿no? Y enhorabuena que lo haya hecho, porque hay tanto imberbe y gente ridícula por las calles, pero bueno, se sabía mover y realmente lo admiraba, como se dice, todos los predios marginales de la sociedad, y también gente pujante, ¿no? Como se decía que cuando cantaba bajaba los cerros, cuando murió realmente estuvieron como 3 días que no lo podían Exacto, enterrar, que la gente quería estar detrás de él. O sea, incluso como un fenómeno sociológico es totalmente digno de estudio. Y sé que se han hecho varios ensayos, hay artículos académicos sobre Chacalón, pero a mí me llamaba la atención que el día de su 30º aniversario de muerte no haya menciones en los medios. ¿Y tus amigos de Lima Gris? Bueno, no sé nada de ellos, ¿no? No, pero ellos también creo que... Seguramente, ¿no? pero no vi nada de ellos, no sé, no lo vi. ¿Tú lo viste? No, tampoco lo he visto, por eso te pregunto, no sé, no tengo nada que hablan ver. mucho, ellos son los líderes de la cultura, pues, no lo sé. en la web, por ahí, no sé. Cabelos también se... Seguramente, pero no. Una vez, por ejemplo, creo que hicieron una nota sobre Chacalón hace muchos años, pero después no sé. Yo como te digo, de columnas, el día 24 de julio yo no lo he visto en ningún sitio. Si lo ven que está, bueno, de repente se me haya pasado, no lo creo. Porque por eso que lo mencioné, conjunto con el tema de la reforma agraria, que en todo caso la gente mencionaba el Día del Campesino, porque eso es un eufemismo. O sea que te caiga bien Velasco, no, sea que lo consideres un réprobo y un dictador, como en cierta manera lo considero yo mismo, lo considero así, lo fue, sí, lo pero fue, tenía estos elementos que fueron importantes. Tenía matices por ahí. Y que todo lo tienen, ¿no? O sea, lo ha tenido Dría, lo ha tenido el mismo Fujimori, hay que saber verlo, hay que saber condenar también lo que corresponde, ¿no? Las irregularidades, las arbitrariedades contra la libertad personal de tanta gente, ¿no? Que exilió, bueno, que por lo menos exilió y expatrió, por lo menos no lo mandó matar, bueno, y es algo, pero igual. Entonces, viendo el tema de Chacalón, considero que sí era importante que los especialistas en cultura hagan manifiestas expresiones, ¿no? De una interpretación, porque 30 años de muerto, pues así nomás no se cumple, no es lo mismo hacerlo el 31, el 38, el 33, entonces realmente es irrelevante. Yo considero que no existe ningún medio cultural serio realmente, no veo los frutos de ello. Cultura, ¿qué opina, señor? ¿Pero viste que hicieron algo? No, nada. Peor, pues está por demás. Y como te decía, Chacalón, ¿no? O sea, aparte de lo que él mismo ya proponía como artista, su repercusión sobre la gente. Por ejemplo, que contraría totalmente las ideas en boga ahora de que buscan a Lima fuera del Perú, y por intereses políticos también de los departamentos, de las provincias, ¿no? Pero realmente Lima nunca fue más del Perú que en el tiempo de Chacalón. Es decir, esa Lima acrisolada de choledad, y de una choledad que ya no solamente era dolida, sino de una choledad emergente, porque Chacalón se hizo de plata, tenía otro carácter, no era un cholo, digamos, vallejiano, ¿no? Era hasta un cholo, digamos, ganador, impetuoso, sufría también, confrontaba también, realmente cantador, ¿no? Y mira los ademanes, tú ves a Chacalón y todo, o sea, era un señor, ¿no? Unas cosas medio andróginas, que es curioso. Psicodélicas, diría. Sí, es interesante. No, andróginas totalmente, porque tenía las cejas, hacía... Hay varios testimonios sobre ello. Es icono pop del Perú cultural de los 80. Claro, como icono pop, sí, efectivamente, y con estos matices, ¿no? Que son contradictorios, son paradójicos, pero que desde luego enriquecen la figura de un artista. Porque ¿quién, entre otros, ser humano para que las contradicciones estén presentes sin un artista? Mientras más grande es un artista, creo que las contradicciones son más grandes. Y la identidad peruana, ¿quién puede ser, aparte de Chacalón, que tuvo... Yo no considero que Chacalón haya asumido ninguna identidad. No, una identidad del cholo provinciano que viene a No, Lima. es que era lo que él estaba viviendo. O sea, era un fenómeno... Era algo sociológico. Eso aparece unos 20 años antes, pues, ¿te acuerdas que habla Matos Mar, toda esa gente de estos temas, de la migración y todo lo demás? Los 40, no, esos 50, pero esos 40. libros salen del 50 y 60, ¿no? Pero ¿qué pasa? Chacalón es como una reproducción, pero encarnada y concreta, de una segunda generación de estos migrantes, ¿no?
y lo hace pues a todo dar y con una música poderosa en algunos casos. También poética, porque Por urbánica, ratos, sí. poeta urbánica. Además que ellos tenían, mira, esta asimilación de la guitarra eléctrica, que era la que tocaban los grupos que estás hablando, rockeros psicodélicos de la década pasada, ¿no? O incluso antepasada, 60s y 70s. Porque Chavalón, bueno, si tomamos en cuenta que sale pues como el grupo Celeste y todo lo demás, como que arranca en los 70, ¿no? Entonces es muy interesante y sin embargo no se han dado estas manifestaciones en la fecha que correspondía, porque digo, si hay periodismo cultural, debe hacerse una valoración del 30 aniversario luctuoso de un artista popular muy importante y que forma parte de la iconografía de la Lima moderna sin ninguna duda, ¿no?